Doctora Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México, esa prestigiosísima institución, y coordinadora junto con Andrea Bautista de este libro, Derechos Fragmentados, Acceso a Derechos Sociales y Migración de Retorno a México. Doctora, antes que nada, con mi admiración de siempre, gracias por esta conversación. No, bueno, un placer estar aquí y bueno, pues más un gusto poder hablar de mi investigación en este espacio. A ver, doctora, ¿de qué forma ha cambiado el patrón migratorio en México en lo que va de estas décadas recientes? Sí, Yo recuerdo, hace, pues no sé, 3, 4 décadas hablábamos todavía del drama de la migración de mexicanos a Estados Unidos y estas escenas en el río, enfrentamientos con la patrulla fronteriza. Y después parece ser que ya no había mexicanos cruzando hacia el otro lado y todo se concentró en el flujo migratorio de centroamericanos hacia el norte, pasando por México, obviamente. Pero ¿qué está pasando ahora? bueno, la migración no deja de sorprendernos. Creo que una de las enseñanzas o de los aspectos constantes Sí, es que cambia, se adapta muy rápido, es una salida a la que recurren las personas en casos de crisis económica, ambiental, violencia, etcétera, y eso es lo que estamos viendo. Y efectivamente, cuando uno ve nada más lo que va de este siglo, ¿no? Los 22 años que van de este siglo, pues iniciamos con una gran salida de mexicanos a Estados Unidos, los años de mayor salida de mexicanos, donde pasamos los 600,000 mexicanos, fueron en 2000 y 2004, y de repente vimos una gran caída en esos números. No es que, ojo, no es que haya desaparecido la salida de mexicanos hacia Estados Unidos, se mantiene, pero hubo una caída muy importante y luego con la gran recesión o la crisis en Estados Unidos después de 2008, 2009, observamos un aumento del retorno muy importante, además inédito, porque nosotros estábamos, el retorno siempre ha existido, pero estábamos acostumbrados al retorno del migrante adulto o la migrante adulta que se fue, estuvo unos años, regresó, o que se fue y después de un tiempo lo deportaron, pero ahora la particularidad que teníamos en 2009, 2010, como hasta 2015, era este retorno de familias, ¿no? Y un sí. retorno de estadounidenses. Y ahora de repente encontramos, bueno, que COVID o sea, bajó el intercambio por el cierre de las fronteras, pero ahora COVID pues nos devela otro fenómeno que ya se veía también antes de COVID, que es esta situación de México visiblemente como un lugar de tránsito y de llegada de flujos que vienen principalmente del sur, ¿no? Uh-huh. Ahora dime, ¿de qué manera hemos estado atentos a estos flujos migratorios que, como tú bien dices, son cambiantes? ¿Y de qué modo las políticas de los gobiernos, de ambos gobiernos, se han ocupado del tema Eh, y si lo han hecho con eficiencia o no? bueno, pues ahí pasan dos cosas. Primero, bueno, como sabes, soy demógrafa, entonces me concentro mucho en la medición. Y estos cambios nos tardamos en medirlos, no es inmediato, sobre todo porque es muy difícil medir los flujos, ¿no? Lo que está pasando en el momento es muy visible porque lo ve uno en las imágenes, en los medios, pero también la otra cosa que pasa es que normalmente la política va desfasada de los cambios en el proceso migratorio, ¿no? Y creo que el ejemplo del libro al que haces referencia es muy claro. O sea, cuando empezó este gran fenómeno del retorno de familias con muchos menores de edad, el gobierno mexicano pues siguió un patrón que ya tenía aprendido de políticas de atención a los retornados, a los paisanos, etcétera. Pero se tardó. Entonces ya tenías, por ejemplo, un grupo de menores de edad que tuvieron muchos problemas para ingresar a la escuela mexicana y que, bueno, pues lo resolvieron con medidas familiares, cada quien lo fue resolviendo de maneras distintas. Y cuando ya estábamos teniendo toda esta serie de programas muy amplios para atender a los retornados, llega el problema o llega esta situación de la migración en tránsito, en la que, por ejemplo, también vienen menores que sabemos que se quedan por tiempos largos y las medidas, por ejemplo, hablo del caso de menores porque es muy claro, ¿no? De protección a la salud o de ingreso a la escuela quedan desfasadas de lo que está pasando.
Entonces está este fenómeno de siempre estar discutiendo y viendo lo coyuntural y un desfase en las políticas que se van dando para atender pues todas los retos que implica la movilidad de personas en un país con tanta participación de diferentes flujos como es el caso de México. Ahora, ¿cuáles dirías que son los factores fundamentales, doctora, de este, esta migración de retorno a México? Cuando se había venido diciendo que efectivamente, y eso lo empezamos a comentar al inicio de esta conversación, las condiciones económicas, de seguridad, etcétera, empujaban a la población mexicana a salir hacia allá. ¿Cuáles las características fundamentales de que ahora estén retornando a México? Sí, qué bueno que lo tocas porque además es algo que se puede repetir. O sea, veamos la combinación explosiva que se dio a finales de la década pasada, ¿no? Entonces, bueno, estaba la crisis económica en Estados Unidos, Sí, que desplazó a muchos de los migrantes en términos de su precariedad laboral, de las imposibilidades de conseguir empleo. Recordemos que Obama fue uno de los presidentes que más deportaciones ha tenido, entonces había un contexto de mucha separación familiar, entonces estaba la separación familiar, los deportados y la familia que los alcanzaba aquí, ¿no? Y luego también recordemos que llegó la época de Trump con una gran intolerancia a los mexicanos, con un aumento del sentimiento antimexicano en Estados Unidos, y es una bueno, serie basta de decir factores que la que mayoría de los combinan. mexicanos, decía él, son forajidos, son delincuentes, Así es, etcétera. Y así es, además, en muchos estados fue a vender, sobre todo en esos estados fabriles, fue a vender la idea de que si no tenían empleo era a causa de la migración mexicana. así es. Digo, de las paradojas de la vida, al mismo tiempo en el gobierno de Trump se mantuvo e incluso se incrementó el número de visas de trabajo para mexicanos, lo que son los aspectos paradójicos cuando hablas de la migración, ¿no? Y yo también destaco que este gran número de deportados, cerca de 3 millones, se dio durante el gobierno de Obama. Entonces, claro, ahí son los flujos que se mantienen porque las familias están conectadas y porque si se regresa uno, pues la decisión de si toda la familia se venía para acá. Pero también hay un componente, eso es la coyuntura, pero también hay un componente que hay que entender, que es esta gran comunidad de mexicanos, algunos con doble ciudadanía, que tienen la posibilidad de ir y venir y que en una situación adversa en Estados Unidos se vinieron con la familia para acá y que probablemente muchos ya regresaron o pueden regresarse cuando quieran a Estados Unidos porque tienen papeles, ¿no? Entonces también está esa parte dinámica de dos países vecinos que tienen una comunidad y una población muy amplia que comparten. Ahora, ¿de qué manera la relación entre los gobiernos, la empatía entre los gobernantes, en el caso del presidente López Obrador, que le ha tocado ya compartir con dos presidentes estadounidenses, con Donald Trump, ya mencionabas algunas de las problemáticas, y ahora con Joe Biden, ¿de qué manera esta empatía entre ellos, entre quienes nos gobiernan, ha estado afectando o no el fenómeno migratorio? Bueno, una de las cuestiones que además está en la historia de México, o sea, si tú revisas la historia de la política migratoria de hace 100 años, creo que hay una constante con lo que estamos observando, lo que hemos observado este siglo, y que es otra vez un desfase entre el discurso y el posicionamiento de México frente al tema migratorio y lo que pasa en el campo, ¿no? Y creo que además Estados Unidos, con la politización que hay del tema migratorio, el papel que toma en la cuestión electoral, las diferencias entre estados en torno a la posición de la migración, pues tampoco ha permitido que Biden logre implementar con mayor asertividad lo que era su posicionamiento en torno a lo que él y su equipo planteaban de cómo podía verse la migración. Entonces, en el caso de los dos gobiernos, creo que hay una separación entre el discurso. México siempre ha tenido un discurso muy abierto, muy en el contexto internacional, muy abierto a la migración, muy asertivo, muy de protección a los derechos de los migrantes. Pero bueno, de repente lo que vemos es que en el campo no es lo que está ocurriendo, ¿no? Doctora, finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este libro, en esta nueva aportación
una gran investigación del Colegio de México, como suele ocurrir siempre con esa profundidad y seriedad con que abordan las problemáticas. ¿Qué esperas que encuentren los lectores de Derechos Fragmentados? Sí, bueno, pues yo diría dos cosas. En primer lugar, esta es una investigación que empezó en colaboración con la CNDH. Sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tradicionalmente ha tenido un rol muy importante en la protección de los derechos de los migrantes retornados, de los migrantes en tránsito, etcétera. Y lo que queríamos es decir, bueno, hay una urgencia y también mucha atención en lo que pasa al momento del cruce, en los viajes, en los traslados. Decimos, pero ¿qué pasa después? Entonces, era un grupo de trabajo que tenía como tarea pensar en los derechos sociales que tienen que ver con lo que pasa cuando el migrante llega a un lugar. ¿Qué pasa con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, con el acceso al trabajo, con el acceso a la vivienda, que son los 4 temas que vemos? Y que uno encuentra de repente que, digo, hay problemas muy estructurales como, bueno, ¿cómo hacen los migrantes para encontrar trabajo? Pues enfrentan las mismas dificultades que los mexicanos, más otras. Pero hay aspectos que son muy sencillos y así muy rápidamente voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la entrada a la escuela, el hecho de que se modificara el requisito de pedir el acta de nacimiento apostillado permitió que muchos niños que venían de Estados Unidos entraran a la escuela. Son cosas muy sencillas. Lo que te piden para poder rentar, que te piden pues una identificación oficial, etcétera. Entonces, aún siendo mexicanos, si no tenían el INE y un comprobante de domicilio y un aval, porque todo el mundo se quedó en Estados Unidos, hay dificultades en el acceso a la vivienda. Entonces, creo que uno de los valores del libro es poner en relevancia esos aspectos en los que es mucho más fácil intervenir para facilitarlos. Y además, ya con esto cierro esta idea, además, yo creo que México ha tenido una política ya de décadas de protección de los migrantes con mayor o menor éxito, pero esta discusión también permea y también puede trasladarse a la discusión sobre lo que está pasando con los migrantes en tránsito y con quienes están llegando en este momento al país en esos 4 aspectos: salud, educación, vivienda y trabajo. Finalmente, doctora, para quienes estén interesados en este tema, ¿cómo adquirimos este libro? Bueno, lo pueden adquirir en el portal del colegio, en libros.colmex.mx. Ahí están en las novedades editoriales, pueden encontrar este y otros de los títulos, de los nuevos y los viejos. Y también está en librerías como la Gandhi, la librería del Colegio de México, de la UNAM. Doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México y coordinadora junto con Andrea Bautista de este libro espléndido, Derechos Fragmentados, acceso a derechos sociales y migración de retorno a México. Gracias por esta conversación, doctora. Espero que la reanudemos muy pronto. Sabes que este espacio siempre ha estado y seguirá estando abierto para ti y para el Colegio de México, una institución que tanto queremos y respetamos. Muchas gracias, con mucho gusto hacer la invitación a este espacio, pues para compartir la investigación y el conocimiento que se genera en esta gran institución. Gracias, doctora, y muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.